Buenas tardes a todos los participantes de este evento tan importante para el Uruguay. Gracias al Centro Recordatorio del Holocausto, a su directora, Rita Vinocourt, y el honor que me confiere poder hacer la introducción en esta oportunidad. El historiador Enzo Traverso escribió entre tantos libros un libro titulado La historia desgarrada, ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales. Un título excepcional, porque después de la guerra, la Shoah no pudo ser inmediatamente comprendida ni aceptada, y fue hasta en cierta forma negada o quizás rechazada con resquemor por los propios intelectuales más famosos. Varios de ellos judíos, que estaban menos comprometidos con su identidad hasta antes de la guerra, como por ejemplo Hannah Arendt, Franz Neumann, Marc Bloch, ilustres pensadores que sembraron la huella de sus conocimientos para la posteridad. Su marginalidad previa les comprometió después con el destino de sus hermanos judíos, o el propio, ya sea el exilio o el destino de Bloch, que fue asesinado en Lyon por la Gestapo de Klaus Barbie. El caso de prominentes intelectuales no judíos, por ejemplo, Picasso o Sartre, fue diferente. Picasso contó personalmente una anécdota acerca de una visita de un jerarca nazi a su estudio en el año 1945. Los alemanes lo consideraban un degenerado, un comunista, y vieron sobre la mesa una foto de Guernica. El nazi la miró y le preguntó: ¿esto lo hizo usted? Y Picasso contestó: no, esto lo hicieron ustedes. Es decir, por supuesto que le debemos agradecer a Picasso por esa obra icónica que nos inmortalizó el bombardeo de la Luftwaffe sobre Guernica en mayo de 1937. Pero lamento que no pintó otro mural por la Shoah, y Picasso vivió hasta el año 1973. Sartre continuó escribiendo durante la guerra y después de la guerra. Y frecuentaba cafés en París, como otros intelectuales frecuentaban en Viena o en Budapest. Nadie pretende que haya escrito como Primo Levi. No se le puede reprochar, no es eso lo que se pretendía de Sartre. Pero cuando Claude Lanzmann lanzó su monumental documental Shoah, fue entrevistado acerca de las opiniones que recibió en el círculo de filósofos existencialistas que frecuentaba, entre ellos Sartre, Simone de Beauvoir y otros. Y él contestó: Sartre me enseñó a pensar y yo le enseñé en qué pensar. Es que la historia del asesinato de 6 millones de judíos, la determinación de exterminar a un pueblo, fue muy desgarradora. Pulverizó de tal forma a la civilización europea y todo ideal de humanidad y cultura previa, que no era fácil de metabolizarla ni diferenciarla entre otras terribles destrucciones como las que hubo en Stalingrado, Berlín, Londres, etc. ¿Qué podría esperarse del resto de la población si esta fue la actitud de los intelectuales? Solo querían volver a sus casas y ciudades, o lo que quedaran de ellos, y retomar una vida normal, que también le fue inicialmente imposible. Los informes sobre la destrucción de los judíos durante la guerra tampoco ocupaban las portadas de los principales diarios en Estados Unidos. Simplemente estaban en pequeñas noticias en el interior de las páginas, no en las páginas secundarias, no en las principales. ¿Qué era entonces lo que faltaba para que se asimilara tremenda tragedia? ¿Cómo podría la humanidad entera asumir lo sucedido en los guetos, deportaciones, fusilamientos en masa, trabajos de esclavos, gaseamientos industriales, con cremaciones en cadena de producción inconcebibles? Faltaba el aporte de la memoria de los sobrevivientes. Faltaban los testimonios. Hubo que esperar décadas
hasta que el trauma insondable de lo que habían vivido las víctimas pudiese ser verbalizado, oxigenado, sacado de lo más profundo de su dolor. Una memoria traumática, como señala Dominique Lacapra, porque no se trataba solo de pérdida, sino de ausencia, de un vacío imposible de llenar, de seres queridos fallecidos y desaparecidos en un instante, arrancados de las manos, hasta la pérdida de la vida judía exquisita, fermental, que había enriquecido a Europa durante siglos. La pérdida de la individualidad, la deshumanización del judío, precisamente como ser humano. Bashevis Singer, nuestro premio Nobel, relata en su libro Amor y Exilio la mayúscula variedad de colectividades, instituciones, convivencia y conflictos entre judíos religiosos, seculares, sionistas, comunistas, derechistas y yidishistas en ciudades y Shteitalach, con sus miserias y su humor tan cálido. Y culmina con una frase que lo expresa todo en el año 1935. Y aquí me encuentro solo en Nueva York, dice Bashevis Singer. Estoy perdido en América, perdido para siempre. Una frase conmovedora que refleja poéticamente esa ausencia a que referimos. La historia, como parte de las ciencias sociales, mantuvo distancia con la memoria individual, como una fuente válida. Se discrepaba con su subjetividad, la eventual confusión que pudiera exhibir un sobreviviente y hasta cierta imposibilidad de lograrlo por el propio caos de lo vivido. Pero ese modelo historiográfico habría dejado lagunas probablemente mayores que los propios aportes del historiador. El historiador asume un compromiso muy difícil. Debe rastrear en sus fuentes e investigar todo aquello que le permita recrear un contexto, un ambiente de época, y asume también un desafío con la distancia óptima de su objeto de estudio. Contrae la responsabilidad de traer aquel pasado a este presente, comprenderlo, interpelarlo, historiarlo y conceptualizarlo. Ello hubiera sido imposible sin el aporte de los sobrevivientes. Sus testimonios rellenaron la brecha entre razón y emoción, entre verdad supuesta y verdad revelada, sufrida en carne propia. Como bien previó Eisenhower al librar el campo de Ohrdruf cerca de Buchenwald, integrante de Buchenwald, fotografíen y filmen lo que acá se ve, porque después, con el paso de los años, en la historia, va a haber gente que diga que esto no sucedió. Hubo que esperar más de 15 años para exhibir a Eichmann ante los ojos del mundo, escuchar cómo pretendía encapsularse en un manto de inocencia y recibir, fuera de lo privado, los primeros testimonios de sobrevivientes, que los vio el mundo entero, que no solo culparon, sino que hicieron oír sus voces y las de los 6 millones que nunca pudieron hacerlo. Es así que nos encontramos hoy, dicho esto, con nuestro querido Isaac, un hombre que pasó por 2 guetos y 6 campos de concentración. En su caso, como en tantos otros, la realidad supera infinitamente la ficción. Debió sortear las condiciones más crueles, tristes e inverosímiles y apelar a herramientas de sobrevivencia no menos dramáticas. Con todo y a pesar de todo, Isaac es uno más de los sobrevivientes que exhibieron no solo una resiliencia a prueba de lo inimaginable, sino que se reencontró con la vida y con la capacidad de amar, de crear, de disfrutar y de enseñar, de educarnos, a nosotros y a las jóvenes generaciones que se enteran, muchos de ellos, por primera vez de qué se trató la Shoah, con lo cual se conmueven y comprometen luego de escucharlo. El de hoy es otro homenaje que Isaac se merece, otra oportunidad de contarnos, completar y perpetuar ese vacío analítico que la historia, aún la más rigurosa, no puede encontrar en los archivos tradicionales.
Bueno, luego de mi introducción, Isaac, ahora la idea es que tú relates tus experiencias de vida, que nos cuentes en qué año naciste, dónde naciste, qué pasó en tu primera infancia, qué pasó con tu bar mitzvah y sigas adelante con tus experiencias que te permitieron sobrevivir y llegar al Uruguay. Me llamo Isaac Borojovich, nací en el año 27 en un pueblito chico que se llama Swir, que está entre Vilnius y Minsk. Un pueblo precioso, 1100 judíos, todos vivían en la primera calle, los goyim vivían afuera. Todo teníamos, teatro, bomberos, claro, una shil preciosa, y se vivió feliz. El año 39 vinieron los rusos, allá se armó líos, muchos entreveros, llevaron mucha gente a Siberia, y yo en mi casa, como era grande, cada familia tenía derecho a X cantidad de metros, nos metieron 3 familias. Y entre esa familia había un coronel ruso. Nosotros, como éramos gente pudiente, un día viene ese coronel y nos dice, le salvé la vida, le querían llevar a Siberia y yo, como soy amigo del policía, hablé para que no la lleven. Mi abuela era muy religioso, mi abuela también, pero no me dejaron hacer la bar mitzvah. Si yo hubiera hecho la bar mitzvah, me hecho en la escuela. Me escondí con mi abuelo y me enseñó todo y me quedó en el corazón todo. Viene el año 41, entraron los nazis. A nosotros nos metieron en un gueto. En nuestra familia, en nuestra casa, metieron 3, 4 familias más. Mi padre vino, cuando vinieron los alemanes, quedó con plafón muy bajo. Y yo, que tenía 14 años, vi, si yo no me levanto y consigo comida para la familia no va a existir. Empecé a trabajar en una cantina de los alemanes cortando leña y me llevaban una vez por semana, iban a buscar comida a todos los pueblos y yo lo traducía. Si no me hacían un regalo, yo traducía mal y había un antisemita que siempre lo quemaba. Después, allá trabajé en una lechería. En la lechería hay el agua de la manteca, el jugo, lo tiran. Entonces yo pedí que no lo tiren, que me lo den. Y el encargado le dije, déjame un pedazo de manteca dentro. Cuando llegamos al quieto, repartimos. Bueno, allá pellizqué también cosas. Pero además fui a trabajar a la comandancia de la SS. Allá cortaba leña,
lustraba los zapatos, las botas. Creo que ustedes no saben que lo descubrí yo. Las botas, para que brillan, sin pomada, sin nada, se agarra con la parte de la madera, se refrega mucho y cuando queda caliente se pasa una franela y brillan. Los alemanes todos se esperaban. Después, también allá tenía que prender los hogares. Mucha gente no sabía cómo hacerlo. Yo que vine de un pueblo, porque prenden a veces el fuego, en vez de salir afuera, sale adentro. Así es el trabajo. Un día, trabajando allá, avisaron a mediodía que volvemos al gueto. El que estaba conmigo se llamaba Honke. Digo, Honke, no vamos al gueto. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Allá donde tenemos la leña, abajo nos escondemos. Y mañana es otro día, vamos a pensar. Al día siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar la vuelta y entramos por el frente y decimos que nos mandaron del gueto a trabajar. Cuando volvimos al gueto, fueron 19 niños de mi edad para matar, los mataron. Fue un procedimiento y ayuda de Dios. Entre los dos me salvé la vida. Esa es la primera salvación. Después les voy a contar otras salvaciones más. Seguí trabajando con los alemanes. Tenía un primo de mi mamá que estaba en los partisanos. Ustedes de repente no saben lo que son partisanos. Son los guerrilleros rusos, polacos, judíos que estaban escondidos en los bosques que atacaban a los alemanes. Si vos, Isabel, escuchás algo, venía a contarnos. Y yo escuché que iban a ir al bosque con túnicas blancas para invierno para liquidar a los partisanos. Avisé al primo de mi mamá y los alemanes, cuando llegaron al bosque, los guerrilleros, los partisanos, los estaban esperando y los degollaron casi a todos. Allá empezaron las preguntas a mayores y me tocó a mí, un alemán al lado mío con un cigarrillo. Decime la verdad, si no te quemo los ojos. Y cuando me acercó un poco más, yo hice así y yo tengo acá quemado. Yo pensé, si hablo algo, estoy muerto. Me callé la boca y sobrevivimos. En ese gueto, después lo liquidaron. Lo mandaron a otra guerra que se llama Mechalisik. Pero yo de noche, a mí me dejaron, primero dejaron 10 judíos, los que trabajaron para los alemanes, pero después me di cuenta que a mí me van a llevar por otro lado, entonces le dije a una prima mía, vamos a escaparnos. A 40 kilómetros, 30, 40, se llama Mechalisik.
había que ir de noche y en el bosque, animales y todo. Y antes de ir, yo tenía un amigo cristiano. Teníamos juntos un kayak, íbamos con el kayak y todo. Llegué a la casa de él, le dije, fulano, ¿me dejas dormir en el establo hasta mañana? Nos vamos con mi prima. Salió el padre y dijo, si no te vas enseguida, aviso a la policía. Se puede imaginar cómo eran los polacos, los rusos, todos antisemitismo contra los judíos. Bueno, así llegamos a ese gueto Mihályczyk. Allá estaba mamá, la familia nuestra, yo no les dije, mis padres y una hermanita con 6 años menor que yo. Entre primos, abuelos y tíos, más o menos unos 40 personas. Llegué a Mihályczyk, pero allá vino una orden de llevar parte a Vilnius y parte a Kaunas. A nosotros no nos gustó Kaunas, preferimos ir a Vilnius. Pero para ir a Vilnius había que pagar X cantidad de monedas de oro. Y la cantidad de monedas de oro que teníamos alcanzó por mi familia y un tío solo. Nosotros fuimos a Vilnius, el gueto de Vilnius que era muy grande. Los que iban a ir a Kaunas los mataron a todos. Venían los vagones y allá esperaban los alemanes. Se llama Panar, es cerca de Vilnius. Los mataron. Quiere decir que mi familia, que había 40 personas que quedaron, mis padres, mi hermanita y un tío. Allá estaba trabajando en el gueto. ¿Qué hacía? Hacía boquillas por los alemanes para fumar con boquillas. Pero allá en la toquería había tronquitos. Yo todos los días robaba los 3, 4 tronquitos y llegando al gueto los vendía. Pero ¿qué pasaba? Los tronquitos eran muy secos y para vender se vendía al peso. Los dejaba mojaditos en el agua, al día siguiente, 2 días, después los vendía. Bueno, en el gueto estuvimos un tiempo, pero vino una orden. Se llevan a todos a Estonia. A mí, mi padre, mi mamá, pero a mi hermanita y a mi tío los separaron. Llegué allá, Estonia. Los primeros trabajos que yo tenía eran los árboles pantanos donde sacamos los árboles. Pero como a veces el árbol no va donde lo dirigen, yo me subía con una cuerdita arriba, ataba una cuerda y con esa cuerda después se la llevaban. Entonces, después de allá, trabajé un tiempo, trabajé en una cantina
de los alemanes cortando leña como muchachos. Pero voy a contar algo muy importante. Allá mismo en Estonia estamos todos en la plaza y aparecieron nuevos alemanes de SES. Y veo yo un niño de 15 años que están llevando los chicos de los padres. Digo yo a mi padre, papá, yo me voy a escapar. ¿Cómo te vas a escapar? Te van a matar enseguida con todos los alemanes y metralletas que está alrededor. Me acerqué a lo de mi mamá, que siempre me apoyaba, y dice, Itzale, haz lo que tu corazón te dicta. Despacito, a los 4, fui llevando, cuando caminaban los alemanes, yo caminaba en otro lado, me metí en un pozo negro. No sé lo que ustedes saben lo que es un pozo negro, pero alguien lo va a traducir después. Y allá me quedé 4, 5, 6 horas, ni me acuerdo bien, cuando no sentí más barullo, quedó todo quieto, salí. Y a todos los niños de mi edad se llevaron. Otra salvación de Dios con mi ayuda un poquito. Sigo estando en Estonia, trabajo en una cantina, otra, y había que cortar la leña y hay un viejito que no podía cortar. Agarré yo, lo corté enseguida. Un sargento, ese estaba cerquita, se sonrió. ¿Por qué le van a decir ahora? ¿Por qué cuento eso? Pero como yo siempre traía comida para mis padres cuando podía, robé unos papas, estaba cocinando en la calle. ¿Y qué me encontró ese sargento cocinando las papas? Me dice, te perdono la vida porque soy buen trabajador. Me pusieron en la entrada del campo con 2 pesas en la mano, sin sentarse, sin pararse. Cuando aparecieron mis padres, se puede imaginar lo que vieron. Pero salvé la vida mía y no pasó más nada. Allá tuve perritos, difteria, disentería tuve en otro campo. Y allá estaba trabajando y agarré tifoidea. Según mi mamá, estuve una semana un poco inconsciente y sin medicamentos, sin nada, salvé. Entonces, estaba muy débil, pero vino otra orden de irse porque los alemanes atacaban a los rusos allá en Estonia y se nos querían llevar a Alemania. Yo como pude, caminaba y nos llevaron a un pueblo Erda. Allá fue una felicidad porque encontramos a mi tío y a mi hermana. Quedamos a dormir la noche a la intemperie con 25, 30 grados bajo cero.
La mayoría se congelaban cosas. Yo cuando era niño había unas libretitas y leí que los esquimales cuando están afuera hacen pozo en la nieve, se tapan con la nieve y no sienten frío. Hice lo mismo y no me pasó nada. Al día siguiente nos íbamos a ir. Mamá agarró a mi hermana, ¿no? Cuando la quería llevar, vino una SS, la arrancó de los brazos y no la dejó llevar. Quedó mi tío y mi hermanita allá, después la mataron en Auschwitz. Bueno, y nosotros nos llevaron a Tallinn. En el camino, caminando, en el camino la mitad se murieron. Cuando llegamos a Tallinn nos embarcaron en 3 barcos. 2 barcos los hundieron los rusos porque pensaron que eran alemanes que se escapaban. Nuestro barco llegó a Danzig. Allá nos metieron en un campo muy importante que se llamaba Stutthof, miles de personas. Y allá les voy a contar una anécdota para que allá nos metieron, nos sacaron la ropa, nos dieron otra ropa. Yo tenía unas botitas viejas. Pero ¿qué pasa? En los tacos de las botitas tenía escondido unas monedas de oro. Y yo quería las botitas. Estaba buscando, encontré la persona que tenía las botitas y yo tenía unos zapatos nuevos. Bueno, pensé, si yo le doy así, él me va a pedir algo. Entonces, para darle, le pedí cosas a él, que le dé algo, pedazo de pan para que yo le dé los zapatos. Discutimos tanto, al final cambiamos sin nada, pero me quedé con las botitas. Allá en Stutthof vino una orden de llevarnos 6 días en vagones de animales, sin agua, sin comida. Lo más importante, sin aire. Y yo veía, si yo no busco un agujerito con aire, me voy a morir. Raspé tanto, encontré, y con una cosa lo raspé tanto y llegaba al aire. Allá, después de 6 días, nos llevaron a Dortmund. Dortmund queda cerca de Hannover, cerca de la frontera suiza. Había un campo muy grande. Allá estaba con mi papá. A mi mamá se la llevaron a otro lado. No supimos. Allá era bravo, muy, muy, muy bravo, trabajo, de mañana levantarse. Pero un día me levanto y veo que no está mi padre.
Otro día más se los llevaron con otros que han llevado. Me quedé solo, 16 años. Estuve dando vuelta y vi, si sigo así, no voy a poder llegar mucho tiempo. Había un blog que se llama Sonsblog, un blog de los enfermos. Me hice el enfermo, me fui allá. Voy a contar algo que no se puede creer, pero en la vida siempre pasan cosas. Yo me hice el muerto. El alemán dice 3 días. Perdón. Me levanté como si no hubiera pasado nada. Se calentó mucho el alemán y después Dios iluminó. Dice, si pudiste engañarme a mí, te mereces. Me quedé limpiando el cuarto. Después vino una orden del Sonsblog llevar a Bergen-Belsen. Allá era la muerte de todo. Bergen-Belsen había 90.000 personas. 50.000 murieron o los mataron. 20.000 o 30.000 se murieron después de la liberación, porque enfermedades y otra cosa. Y el resto quedaron vivos entre estos. Me quedé, pero estando en Bergen-Belsen, era la cosa muy, muy, muy brava. Acá un amigo que estuvo junto conmigo, que desgraciadamente este año no llegó a la vida, que estuvimos en campo todo el tiempo juntos, Aarón Barbariske, que vivía en Buenos Aires. Estando en Bergen-Belsen, me dice Aarón Barbariske, pero es que acá vinieron, hay mujeres de Vilna. Me acerco y aparece mi mamá. No me reconoció. Preguntó por mi padre. Yo le dije que no sé nada de él. Eso fue 6 días antes de la liberación. En Bergen-Belsen, estando, yo me di cuenta, si me quedo así, estoy en la muerte. Tengo que hacer algo para sobrevivir. ¿Qué hago? Conseguí, mi libro se llama Menasca. Menasca es una cacerola de aluminio atada con una cadena alrededor mío y me llevaba. ¿Qué hacía la menasca? Había mucha gente acostada que no querían levantarse o no podían levantarse. Yo iba, les traía las cosas y me llevaba una parte. Y gracias a esa menasca que tuvo el honor de dar el nombre del libro, me quedé vivo. Entonces, pero allá era bravo. De noche nos acostamos y de repente 20, 30, 40 personas
Según mi amigo, que falleció lamentablemente, dice que en la comida nos dieron vidrio molido. Yo no sé, debe haber sabido él. Allá, a los 6 días de haber venido mamá, vino la liberación. Nos levantamos y no hay nadie. Bueno, salimos a buscar a mamá y ya comer algo. Duró 3 días y me quedé tirado a la calle. Las fuerzas no me daban. Apareció mi mamá. Dije, menos mal que te vi, antes de morir te quería ver. Vino un médico holandés, me revisó, dijo, clínicamente, ese hombre no podía haber vivido. Debe haber tenido mucha voluntad para vivir, para quedar vivo. Y bueno, me quedé con mamá. Había otro problemita chico, pues se solucionó. Iban a separar hombres aparte, mujeres aparte. Y yo me quería separar de mamá y no quería. ¿Qué podía hacer? Mamá me vistió de mujer, con un jopito, con todas las cosas, y me llevaba allá. Después de un tiempo, claro, se arregló las cosas. Y allá en Bergen-Belsen trabajé, después de la liberación, en el comité central de ese. Yo despachaba la comida que traían de todo el mundo, de todos los países, venía la gente, yo daba. Así me llamaban a Lituac. Allá en Bergen-Belsen, la gente que se acordaba, Hayas y John, ayudaba a la gente para irse a otro lado. Mamá se acordaba la dirección de la familia de acá, pero yo quería ir a Israel, yo no quería ir a Uruguay. Quedamos con mamá, de donde vengan los papeles primero, allá vamos. Vinieron los papeles para Uruguay y nos fuimos, nos llevaron, mejor dicho, a París. Tuvimos 6 meses, más o menos. Después nos embarcamos el vapor La Campana y llegamos a Uruguay el año 46, en septiembre. Y acá en Uruguay tuve la suerte de casarme con mi señora y tener la familia preciosa que tengo y poder disfrutar la vida y seguir disfrutando mientras Dios me dé salud. Isaac, la verdad que tu relato es apasionante y yo quisiera pedirte que nos agregues 2 datos más no menos relevantes. El primero es acerca de una llamada que recibiste de Israel en una oportunidad relacionada a tu papá. Y la segunda, tú has vuelto al campo Bergen-Belsen. Es muy importante que la audiencia sepa cómo fue ese retorno al campo. Por favor, contanos. De mi padre, hace 15 años o un poco más,
recibí una llamada de Israel y me dicen, Itzele, ¿querés saber noticias de lo que pasó a tu papá? Llama a esos teléfonos. Yo llamé a ese teléfono y ese era un agente, me dijeron textualmente, tu padre con un hermano mío lo mataron cerca de Dortmund, hay un pozo de todos, de 750 personas que estaban enterrados allá en la plaza cerca de Dortmund. Y allá hay dos mohones, uno cristiano, otro judío, y yo puse una lámina allá. Y algo de Bergen-Belsen muy importante. Yad Vashem me invitó a los 70 años de la liberación de Bergen-Belsen. Fue algo espantoso. Había gente de todos los países del mundo. Yo estaba sentado al lado del presidente de Alemania y hablaron gente de todo el mundo. La verdad, fue muy emocionante y eso sí que es muy difícil de olvidarse. Lloraban la gente y toda esa cosa. Fue hace, ¿cuántos años? 3 años o 4 más o menos. Y bueno, Bergen-Belsen, la gente de allá, la gente nunca se olvidó de Jesús. Todo el mundo que escuchó mi historia, lo que he pasado, lo que han pasado otra gente, lo que vi pasar a la gente, que transmitan a todo el mundo y no se olviden que eso puede pasar en cualquier lado. Transmitir a la gente lo que pasó en la Shoah. Bueno, hemos escuchado un relato conmovedor y apasionante de Isaac y tengo el desafío de hacer un cierre. Hablar después de Isaac es difícil, pero reflexionemos que estamos a 75 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial y cuán vigente es este tipo de testimonio, cuán vigente es el tener presente lo que sucedió, que lo divido brevemente en 2 conceptos, uno lamentable y uno maravilloso. El lamentable es la vigencia del antisemitismo y el maravilloso es la resiliencia del pueblo judío de seguir viviendo y existiendo aferrados a nuestra identidad. Cuando Isaac cuenta de la liberación del último campo, que lo liberaron los aliados y estaban los ingleses, es curioso, es interesante. En el año 1290, en Inglaterra echaron a los judíos. Fue el primer país de Europa donde se expulsaron a los judíos. 300 años después, cuando Shakespeare escribe El Mercader de Venecia, nunca había visto un judío. Necesitaban quizás todavía mantener un mito antisemita para soportar la Britishness que Shakespeare se vio obligado a inventar este personaje Shylock. Recién 50 años después del fallecimiento de Shakespeare, en la mitad del siglo XVII, los judíos volvieron a Inglaterra y se comenzó todo ese periplo lamentable de persecuciones y pogroms y emigraciones que derivaron en la Shoah, de la cual milagrosa y fortalecidamente Isaac pudo sobrevivir. Entonces, el ejemplo de Isaac es supremo y relevante para los jóvenes judíos y no judíos de hoy día, a los efectos de que se combata sin tregua el antisemitismo y todo tipo de discriminación, y sintamos intacto el orgullo de nuestra identidad judía, humanista, aperturista, integrada al mundo, pero con nuestros valores propios, tal cual Isaac lo pudo relatar, que quizás fue parte de la clave, más allá de la supervivencia del ser humano,
la supervivencia de solidaridad que tuvo con el resto de aquellos pobres que terminaron, muchos de ellos, en los hornos crematorios. Este es mi final y el comienzo de preguntas que estaría muy bueno que participen a los efectos de que Isaac pueda ampliar eventos y puntos específicos que nos relató y enriquezca aún más este encuentro. Muy bien, Isaac, ahora nos van a hacer preguntas.